Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al plató del diario AS, a Conexión, pero no cualquier conexión, Conexión Cantera, que es este nuevo programa, que podremos hacer muchos más si os gusta, le dais cariño, sobre las jóvenes perlas que nos vienen en los próximos años en el fútbol. Porque, oye, Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, incluso el propio Faubert fueron canteranos. Y alguien se fijó en ellos, alguien habló de ellos y a día de hoy, bueno, han sido y son los jugadores a donde han llegado, que han sido grandes estrellas del fútbol. Pues vamos a intentar aquí, pues eso, adivinar cuáles son las futuras estrellas, jugadores que estén prometiendo mucho, y si le dais mucho cariño y mucho amor, habrá muchas más entregas de estos capítulos. Hoy vamos a empezar con un jugador que, por lo menos a mí, lo que he visto en redes y lo que he visto en sus highlights, me parece un crack. Se está hablando mucho de él y además, como su equipo también está teniendo problemas en ese área, en ese lateral derecho, pues suena aún con más fuerza. Y es el nombre de Jesús Fortea, el jugador del Juvenil A del Real Madrid y que también ha jugado algún partido con el Real Madrid C, que oye, con la baja de Dani Carvajal y también con esa lesión de Lucas Vázquez, ¿quién dice que no le podamos ver en los siguientes partidos del Real Madrid? Y para analizar todo ello, mejor que lo hable yo, tengo a dos expertos. Fernando Tavero, ¿qué tal? Especialista en la cantera del Real Madrid, de la sección del Real Madrid. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Rubén? No tan bien como tú, pero bien. Exactamente, bien. Parecido. Y a nuestro compañero Ignacio Camacho, que se encarga del fútbol base, como llamo yo, de la selección española, en este caso de las categorías inferiores. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Y bueno, para que la gente conozca quién es Jesús Fortea, le voy a pedir a mi compañero Tavero que me haga una pequeña radiografía, una presentación de este jugador. ¿Quién es Jesús Fortea? ¿Quién es Jesús Fortea? Yo creo que el que haya hecho clic ya lo tiene claro. Pero bueno, Jesús Fortea es un chico de 17 años, lateral derecho, muy ofensivo. De hecho, eso es lo que más destaca de su juego, ¿no? Con mucha carencia por con el regate, el desborde, muy rápido. En el juvenil vive prácticamente en campo contrario. Y son unas actitudes que llamaron mucho la atención al Real Madrid hace 2 temporadas, que es un chico que, como muchos ya sabrán, no lleva tanto en el Real Madrid porque fue el jugador por el cual se rompió ese pacto que había entre Real Madrid y Atlético de Madrid de no agresión. Pero él fue el primero, después han llegado muchos más y en el Real Madrid tan rápido como sube la banda ha ido quemando etapas. El año pasado ya fue importante en la Youth League y esta temporada está siendo capital. De hecho, no ha aparecido en el Castilla porque la Youth League es muy importante para el Real Madrid en cantera, igual que lo es la Champions para el primer equipo. Y por su factor diferencial, ¿no? para Álvaro Arbeloa, han preferido también poder contar con él, ¿no? Y quizá frenar un poco ese salto, digamos, al filial. Pero ya Ancelotti ya le conoce, a Ancelotti ya le ha gustado. Y sin Lucas Vázquez esta semana, sin Dani Carvajal, por desgracia, durante toda la temporada, la idea es que empiece a aparecer en el primer equipo. Sería una grandísima noticia, ya que el Real Madrid no tira mucho de su cantera, pero creo que tiene el momento propicio para poder hacerlo después de esas fatídicas lesiones, sobre todo, evidentemente, la de Dani Carvajal. Lucas va a estar un mes solo fuera de los terrenos de juego. Y también quiero preguntarte, Nacho, porque es un jugador que ya ha estado en las categorías inferiores de la selección, y quiero que me digas cómo está valorado este jugador. Pues es uno de los nombres que lleva subrayado en rojo bastante tiempo en las categorías inferiores de la selección. Ha pasado por la sub-15, la sub-16, la sub-17, la sub-18, la sub-19. Desde la sub-17, la sub-18 y la sub-19 siempre llegó a ser convocado antes de lo que le correspondía por edad. Sí, sí. Y es uno de los jugadores que no ha dado todavía el salto más allá. Primero porque tiene 17 años, del 2007, pero porque sobre todo en la sub-21 se prima a los jugadores profesionales, los que están en dinámicas de primeros equipos, en dinámica de profesional. Yo creo que si Forteas consigue entrar en la dinámica del Castilla o entrar en la dinámica del Real Madrid, por ejemplo, para el próximo Mundial Sub-20 podría ser una de las posibles opciones para el lateral derecho, porque ahora mismo la que le tocaría al Mundial Sub-20 de ser lateral derecho, yo creo que está Héctor Ford y no sé si podría ser la segunda opción para ser lateral de ese equipo cuando no le corresponde por edad. Exactamente. Bueno, pues veremos. Vamos a hacer un saltito en el camino, porque tenemos la suerte hoy de contar con una de las personas que mejor nos puede hablar de él, porque antes me lo ha contado Nacho Camacho. Le hizo debutar en la sub-17, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Fue la persona que le hizo debutar en la sub-17 y hoy tenemos la suerte de contar en conexión, que creo que me está escuchando ya, ¿no, Yondas? Sí, puede ser, con la leyenda del fútbol español, Julen Guerrero. ¿Qué tal, Julen? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, antes de nada, muchas gracias por habernos reservado un huequito de tu ajetreado semana, seguramente, por haber estado aquí con nosotros para hablar de un jugador como es Jesús Fortea, que me había chivo aquí Nacho, que sé que le conoces, que Sí, tú le hiciste debutar, ¿no? En la sub-17. Sí, conmigo estuvo en la sub-17 siendo él todavía sub-16, vino con un año menos, varios jugadores de esa generación pues debutaron ya conmigo en la sub-17 y uno de ellos pues fue Jesús, ¿no? Que bueno, pues ya tenía muy buena proyección y que bueno, pues perfectamente pues podía encajar con nosotros en ese momento, ¿no? Bueno, pues Nacho, no sé si quieres preguntarle algo. Sí, yo, Julen, quería preguntarte qué es lo que más te gusta de Jesús, por qué para tu equipo convocaste siendo un año, adelantaste su proceso, qué es lo que viste que te pareció tan importante para adelantar el proceso. Bueno, es un jugador que sobre todo en su faceta ofensiva es un jugador bueno, que profundiza mucho, ¿no? Es muy constante, físicamente es fuerte, enseguida se incorpora al ataque, en conducción puede superar líneas, llega a línea de fondo, genera centros, incluso también hace goles, o sea que es un jugador ofensivamente muy, muy fuerte, ¿no? Y nosotros para el juego que teníamos, pues un jugador de sus características en banda y viniendo desde atrás, pues nos venía muy bien, la verdad. Y él, pues es un jugador que en ese aspecto ofrece mucho y la verdad es que, bueno, para cualquier equipo que le tenga, bueno, es un jugador que te genera muchísimas cosas y para el rival es un jugador pues incómodo en ese aspecto porque lo está intentando constantemente durante los 90 minutos. Yo, Julen, te quería preguntar, bueno, lo primero también darte las gracias por estar aquí con nosotros. Te quería preguntar si, en tu opinión, tú que has tenido a tantos talentos, ¿no? Y que sabes lo difícil que es romper ese techo de cristal, ¿no? De ser un talento a ser una realidad en primera división. Si tú crees que Jesús es ese tipo de futbolista que puede ya no solo llegar al primer nivel, sino hacerlo pronto. Quizá tenemos siempre mucha prisa, ¿no? Pero ¿crees que tiene esos ingredientes que le pueden hacer dar ese salto pronto? Sí, sin duda, condiciones claro que tiene, por supuesto, ¿no? Y creo que en ese sentido ya está dando pasos adelantados. O sea que pasa que ahora pues queremos correr hasta demasiado, ¿no? Él es desde 2007, o sea que todavía es un chaval muy joven, ¿no? Sí creo que en ese aspecto, pues bueno, poco a poco también irá cogiendo los aspectos tácticos o aspectos defensivos, ¿no? Que a medida que subes de categoría también son importantes y los entrenadores pues le damos también bueno, pues hay mucha importancia, ¿no? a poder realizarlos bien y creo que ahí él es un poco donde tiene ese punto de mejora, ¿no? Porque ofensivamente sí es cierto que es un jugador muy desequilibrante y difícil de contener para el rival y luego, pues bueno, también es cierto que, como he comentado, a medida que suba de categoría, bueno, pues tácticamente y defensivamente pues también tendrá que ir cogiendo las cosas que los entrenadores le vayan requiriendo en cada momento, ¿no? Y Julen, una pregunta. En esos saltos de adelantar los pasos que debería dar, ¿se le nota cuando entrena con unos compañeros de otro físico de más edad? ¿Se nota? ¿Estaba bien preparado para competir contra ellos? Sí, en ese aspecto él no creo que tenga problema, porque es un chico físicamente fuerte en todos los aspectos, y además que no se arruga, o sea, que él es valiente cuando sale al campo, o sea, en ese aspecto no creo que tenga ningún problema. No, es un jugador, pues ya te digo, que durante los 90 minutos o el tiempo que está en el terreno de juego es constante, sobre todo en la fase ofensiva, porque bueno, está todo el rato atacando, ¿no? Es un lateral con alma de jugador ofensivo sobre todo, ¿no? Él enseguida mira para arriba y coge balón y supera líneas y dobla al extremo y llega a línea de fondo y ya tengo que incluso suele hacer goles, o sea que en ese aspecto es un lateral, bueno, con sobre todo mentalidad muy, muy ofensiva. Te iba a decir, Julen, que escuchando todo lo que dices sobre Jesús Fortea, realmente, y también lo que me han comentado aquí tanto Tavero como Camacho, es que es un jugador muy perfil lateral Real Madrid, ¿no? Es un lateral muy llegador, línea de fondo. Al final Real Madrid es un equipo que por lo general domina los partidos, que tiene mucha pelota, que necesita laterales que lleguen a la línea de fondo, que pongan centros, que tengan buen toque. Realmente sí que es un jugador que se le puede ver con miras de jugar en el primer equipo, ¿no? Sí, no, por condiciones sin duda.
Desde luego que tiene esas características, sobre todo pues el Real Madrid, además que es un equipo que suele hacer transiciones muy buenas. Él es un jugador que en ese aspecto lo hace bien, porque se incorpora muy bien desde atrás y cuando tiene espacio pues es uno de sus fuertes, sobre todo cuando tiene posibilidad de correr. O sea que en ese aspecto sí, creo que se puede acomodar su juego a lo que pueda tener el Real Madrid, ¿no? Ya te digo que quizá pues en ese sentido el tema táctico, bueno, pues un poco tendrá que estar atento a lo que le pida cada entrenador en este momento y si es en el primer equipo, pues con Ancelotti, ¿no? Lo que le quiera pedir defensivamente, que está claro que ya cuando sobre todo tienes partidos de alto compromiso, pues también tienes que tener un rigor táctico importante, ¿no? Y que el entrenador te va a exigir. Pero en cuanto a la fase ofensiva, bueno, para Real Madrid creo que sus características son, bueno, para Real Madrid, para cualquier equipo, ¿no? Sus características son muy buenas, sí. Te quería preguntar, a mencionar un poco, bueno, el rigor táctico, ¿no? Que bueno, eso es algo que, o sea, que me consta, nos consta, que es en lo que Jesús está haciendo mucho hincapié, ¿no? Y en algunos partidos que ha jugado este año, los 2 que ha tenido con el Real Madrid C, se le ha visto unas actitudes defensivas, o sea, como más pulidas, ¿no? Como que él es consciente de que eso es lo que tiene que pulir y que está en ello. ¿Es eso, en tu opinión, quizás lo que le falta por pulir un poco más, ¿no? Para terminar ese producto? Sí, quizás sí, porque el otro lo tiene innato, son sus cualidades, lo tiene él de siempre, ¿no? De nacimiento, podemos decir. Y yo creo que sí, que en ese aspecto pues es lo que un poco le estarán haciendo hincapié, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, con categorías inferiores normalmente dominas, ganas bien y bueno, no tienes esa exigencia defensiva, ¿no? O esos rigores tácticos que luego pues a medida que vas subiendo y cuando tienes ya rivales de cierta entidad, extremos rivales también que te pueden hacer daño y bueno, pues entrenadores que te vayan exigiendo tácticamente ciertos movimientos, pues no cabe duda que también, bueno, pues tienes que prestar atención y bueno, pues ahí es un poco donde yo creo que seguro que le están intentando ayudar, porque si eso ya lo consigue, pues se haría al jugador todavía mucho más o mejor, ¿no? Con más características y mejor preparado, ¿no? Para cuando le toque dar el salto al primer equipo, ¿no? Te quería disparar ya la última. Si tuvieras que destacar 3 características de Jesús, tú que le has entrenado y que le conoces también, ¿qué 3 detalles serían? Hablar de centro, regate, o cómo bascula, cómo sube la banda. ¿Con qué 3 detallitos te quedarías para que quien lo vea diga, pues en el próximo partido me fijo en eso? Bueno, sobre todo creo que es un chico con un portento físico fuerte, que está constantemente intentando bueno, pues llegar de arriba abajo en todo momento, o sea que le puedes ver el minuto 1 y le puedes ver pues a los últimos minutos como él llega constantemente a línea de fondo, cómo supera líneas en conducción o supera líneas en movimiento cuando tiene espacios. Y luego pues esa capacidad de llegar, ¿no? a línea de fondo, a centrar, o incluso a tirar, como he dicho antes, o bueno, incluso llegar al segundo palo, ¿no? Que alguna vez también puede llegar por sus condiciones y porque constantemente está con la idea de atacar, pues para poder hacer también goles, ¿no? Que es un lateral que, bueno, genera ocasiones en cuanto a poder realizar centros o asistencias, pero también con la posibilidad de llegar y él mismo el poder culminar jugadas, ¿no? Bueno, pues Julen, no te quitamos más tiempo. Darte las gracias de corazón por haber estado hoy aquí en este especial que estamos haciendo en Conexión Cantera de Jesús Fortea y ya te robaré más adelante a ver si yo algún programa también te puedo coger. Gracias de corazón, Julen, de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias, Julen. Nada, un placer para mí, hasta cuando queráis, por supuesto. Un abrazo, Julen. Un abrazo. Hasta luego. Venga. Cerramos esa conexión con Julen, que no sé, bueno, de primera mano no puedo hablar de él porque le entrenó, le hizo debutar en esa sub-17 y que creo que también ha analizado muy bien Jesús Fortea. Mientras que me estaba hablando, veía los rangos de acción de Jesús Fortea y es que es exactamente lo que nos cuenta, ¿no? Es un jugador muy atacante, que pone centros, que llega hasta la línea de fondo y que, según lo que me estáis contando y lo que estoy escuchando, es perfecto para el Madrid, se lo decía al propio Julen. Sí, es un perfil Real Madrid, como bien tú le preguntabas a Julen, y exactamente por eso es por lo que internamente
Es el que está, como decía Nacho, señalado en rojo también en el Real Madrid, ¿no? Le ven por los pasillos de Valdebeba, preguntas por Fortea, ¿no? El heredero de Carvajal, ¿no? Tanto que nos gusta poner etiquetitas con comillas finas, ¿no? Y no es más que eso, porque además destaca mucho por su aspecto físico. A mí me ha llamado la atención los partidos que ha jugado con el Real Madrid C. Segunda Federación no es una categoría sencilla, menos si tienes 17 años, porque estás jugando contra futbolistas muy hechos. Es una categoría complicada y no se le ha visto arrugarse en ningún momento, ¿no? Porque al final Jesús Fortea es un chico que tiene mucha personalidad y bueno, se hizo muy viral una jugada, un corte que hizo, ¿no? Que se corrió medio campo para hacer una segada muy estética, muy de Twitter, pero eso no es más que el reflejo del trabajo diario que está haciendo, porque lo de arriba lo tiene. Por eso gusta tanto en el Real Madrid. Sí. Y lo de atrás lo está consiguiendo. Pero en el Real Madrid hace tiempo que los informes le tienen a él con el círculo encima, pero esta temporada, por el contexto y la situación, evidentemente ha cambiado, se ha potenciado todo mucho. Bueno, hemos hablado con Julen, que era pues, un hombre que le hizo debutar en el plano de la selección, pero quiero hablar un poco también del tono Real Madrid. Tenemos también la suerte, que creo que ya tenemos por ahí, de contar con una de las voces más autorizadas de Twitter Real Madrid, una persona que habla mucho y que conoce bien la cantera, que nos está viendo ya, que es Statham, que yo creo que me está escuchando. Hola. Puede ser que estés muteado, a lo mejor. Hola, ¿qué tal? Muy ahora te escucho. ¿Qué tal? Gracias de corazón por estar con nosotros, antes de nada, ¿eh? Nada, un placer. Yo ya le dije a Tavero que cualquier cosa que sea hablar de cantera, para mí siempre es un placer y siempre se saca un huequito. Bueno, Statham, para la gente que no conozca a este jugador, a Jesús Fortea, se lo pregunto a todos, te pregunto a ti, ¿tú cómo lo definirías? Bueno, pues os he estado escuchando y habéis hecho un retrato robot, por así decir, bastante fidedigno, ¿no? Lo habéis definido bastante bien. Sí que es cierto que cuando llega brilla mucho más en ataque, pero como señalaba Tavero y creo que Julen también un poco, donde más ha trabajado es en el aspecto defensivo, que quizá era el que no era innato, el que le faltaba por pulir. Y hay una mejoría en el último año, sobre todo, yo sospecho que quiero darle el mérito a Arbeloa al menos, en ese aspecto defensivo, sobre todo de capacidad de repetición de esfuerzos, que era algo que le costaba más nada más llegar, porque llegó en edad cadete también al Madrid, y rápido saltó al juvenil B. Entonces yo lo que más veo que ha mejorado en el último tercio de su estancia en el Madrid, por así decir, es esa capacidad de esfuerzos, a lo mejor también influido, esto ya es una opinión personal, en la competición que es la Youth League, ¿no? Que te enfrenta a equipos igual de dominantes o más que el Real Madrid. Eso no lo tienes en las ligas locales ni en la Copa. En la Copa Campeones en teoría un poco más sí, pero bueno, obviamente no es lo mismo un Milan que cualquier equipo se nos pueda ocurrir, con todos los respetos. Al nivel de exigencia, porque el Madrid es un equipo muy dominador en la liga local, entonces cuando sales fuera y te mides a otros físicos en la mayor parte superiores y tienes que mejorar esa capacidad tuya defensiva, que ya no era lo que más brillabas, yo creo que le está ayudando bastante. Yo retomo, Statham, bueno, muchas gracias. Debo decir que en ningún momento puso ningún problema, al contrario, siempre estuvo dispuesto y te quiero dar las gracias. Y te voy a preguntar, porque pocas personas habrán visto más partidos, porque highlights vemos todos, pero soy experto en highlights. Pero hablo de ver partidos de la cantera. ¿Es Jesús Fortea uno de los futbolistas más talentosos que de los últimos años de la cantera? ¿Le situarías, ¿no? En tu top 3 digamos, de los últimos años, top 5? Sí, yo creo que sí. Más allá de mi pedrada personal, de que creo que los defensas siempre tienen más proyección o más posibilidad de llegar al primer equipo, que hay gente que lo comparte y no poca. Analizando puramente el talento o la proyección, esto que se suele decir en categorías inferiores, nivel Real Madrid, eso es. Yo creo que Fortea es uno de esos que tiene ese sello. Joan era otro, por desgracia. Bueno, veremos cómo vuelve de la lesión. Pero sí, sin lugar a dudas, Fortea es uno de esos señalados. Statham, hola, ¿qué tal? Yo no sé si tú compartes esta reflexión conmigo, pero yo no sé si realmente puede que echarle muchas piedras a la mochila de Fortea si decimos que está ya para el primer equipo y tal, pero lo que sí se nota, que tú lo verás todos los días en
en los partidos con el juvenil o cuando juega con el C, es que es un futbolista que ya está hecho para esas categorías de sobra, que lo que tiene que dar es un paso más, ¿no? Sí, yo coincido en tu visión. Es cierto que puede haber dudas físicas, ¿no? Mucha gente, si no ve un jugador musculoso, un jugador potente a la vista ya en físico, duda, y es fácil dudar, ¿no?, de primeras. Pero bueno, hay infinitos ejemplos de jugadores que pasan directamente de categorías juveniles a primeros equipos. En el Barça recientemente hay unos cuantos. No quiero mirar ni decir que lo hagan bien allí y mal aquí, pero a veces hay jugadores especiales en los que el físico no es lo más importante, y saltarse ese paso intermedio que muchas veces se llena de bondades, yo creo que hasta les podría venir bien. Y yo creo que Fortea es uno de ellos. Porque, repito, la capacidad física que se puede dudar de Fortea sería la del choque, la individual, la fortaleza, por así decir. El físico de repetición de esfuerzos con Fortea para mí ya no es una duda. Sí, de hecho, uno de los aspectos que más ha destacado Julen ha sido precisamente su potencia física. Lo único que a lo mejor ves un chico de unos 80, ¿no?, lateral, y tu mente no se lo imagina, pero no se lo imagina en el primer equipo del Real Madrid, quizás por esa ausencia de oportunidades perennes, ¿no?, que hay ahora, que hay hace bastante tiempo en el primer equipo del Real Madrid. Pero ¿tú no tienes la sensación de que es simplemente la oportunidad? Que sí que puede estar listo porque su fútbol, además, esa es una impresión personal también, opinión, porque hay ciertos futbolistas, véase Nico Paz, ¿no?, que está ahora brillando mucho en el Como, un contexto de élite favorece a el talento de ciertos futbolistas más que un contexto de primera, segunda federación, ¿no? Entonces quizás ese salto pueda sacar a un Jesús Fortea incluso más brillante, ¿no?, sin cargarle toneladas de presión a la espalda, que tampoco es eso, ¿no? Pero quizá la élite le vaya mejor a cierto tipo de futbolista. ¿No te parece que ese tipo de futbolista puede ser un poco el caso de Jesús? Sí, hay dos corrientes de pensamiento al respecto de esto, de acelerar los saltos, de los jugadores, de los buenos se entienden mejor con los buenos, ¿no? Bueno, le pasó al propio Asensio el otro día, ¿no? Correcto. Asensio sale el otro día y sin ser un central que nadie haya señalado como potencial primer equipo ni proyección increíble, pues sale y le mete un pase a Bellingham, que obviamente jugando en el Real Madrid C o en el Castilla no vas a hacer porque no hay un Bellingham. Eso es. Claro. Es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de que Asensio es un jugador que está hecho y que la categoría del Castilla igual se queda pequeña. Igual ahora tiene que demostrar que vale para el Real Madrid, claro, puedes demostrarlo o no, pero se nota que está un jugador que está hecho. Sí, que necesita esos minutos, ¿no? Necesita esos minutos, quizás. Sí, a ver, necesita que le den esa oportunidad. Lo único que Fortea ahora tiene más sencillo, también por contexto, pisar primer equipo que pisar Castilla. Y internamente sí que le ven preparado para empezar a contar, no para que se eche a la espalda del equipo ni muchísimo menos, pero sí que para empezar a contar. Yo voy a aprovechar a hacerle a Statham una, y no sé si queréis hacer alguna más, puede ser la última. Te voy a hablar en sentido resultadista. Habrá mucha gente que entre aquí y querrá saber dos cosas, muy posiblemente. Te hago las dos preguntas. Una es, tú, por tu opinión propia, ¿dirías que Fortea está preparado para jugar en el primer equipo? Me explico. Para que en el contexto en el que está ahora mismo el Real Madrid sin lateral derecho, el siguiente partido en Butarque, que no es un campo tan complicado como otro, sea titular en el primer equipo. Y mi segunda pregunta, que es también muy resultadista y que la gente suele hacerla cuando no conoce a los jugadores, es, Statham, te pregunto, ¿a quién se parece Jesús Fortea del fútbol actual? No sé si tienes alguna similitud y digas, pues mira, tiene un aire a este chico o a este lateral o juega de esta manera o tal. Que es las típicas preguntas que suelen hacer. Sí, bueno, respecto al contexto, es posible que sea un arma de doble filo y que la oportunidad esté llegando porque el contexto no es el más favorable. Ahí sí que es cierto que a lo mejor para poner a un chico saltándote una categoría entera, prefieres que tu equipo esté asentado, jugando algo más o menos claro, sin necesidades. Obviamente el Madrid ahora tiene una necesidad acuciante en ese costado y precisamente esta necesidad podría ser la que terminaría de darle la oportunidad. No sé, yo sospecho que no es el que más le gusta a Ancelotti, si le preguntas personalmente. No he hablado con él, pero lo sospecho. Y entonces ahí, bueno,
sería un poco un arma de doble filo. Y sobre el parecido, es complicado, ¿no? Porque siempre en cantera Real Madrid, sobre todo, siempre, lo que ha dicho Tavero antes, se ha hablado del sucesor de Carvajal. Es cierto que físicamente no son parecidos. Tampoco Carvajal era el más fuerte de su generación en categorías inferiores y luego ha obtenido en la élite un físico privilegiado, ¿no? A lo mejor Fortea puede mejorarlo y llegar a parecerse más, pero no se me ocurren muchos laterales los que se parezcan muchísimo, porque es cierto que sí que tiene parecido a Carvajal, pero hay cosas que no tiene Carvajal, como esa habilidad en el 1 contra 1 regateadora, que a lo mejor Carvajal es más de centrar, ¿no? Es más extremo, ¿verdad? Jesús también, es más extremo. Yo lo que más destacaría de Fortea es su bicicleta, su regate 1 contra 1. Sí. Bueno, pues dicho esto, Steizan, bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Yo creo que nos ha hecho, la verdad, es que una buena radiografía del jugador. Siento que creo que por lo que nos ha querido deslizar, según su opinión, Ancelotti no creo que a lo mejor quiera, a ver, no digo contar con él, sino darle esos minutos. Ya hemos visto que Ancelotti no es un entrenador de cantera, pero ni mucho menos. Yo comparto, o sea, me alineé un poco en lo que dice Steizan, porque el hecho de que sea el que más potencial tiene, el que más gusta dentro del equipo y que le habían preparado para tener minutos, no quiere decir ni que eso vaya a ser inmediato, para empezar, que vaya a ser el que empiece a ocupar las convocatorias, ni tampoco que sea el favorito para una situación de emergencia, como a lo mejor un perfil más hecho, como el caso de Asensio que decía Nacho, como puede ser un Loren Aguado, que además está fortificando mucho, digamos, sus aspectos defensivos este año, ¿no? No es un lateral derecho tan al uso porque este año está jugando de central, ¿no? Y digamos que puede cumplir más y ya ha estado en dinámica de primer equipo en Estados Unidos. Pero yo el análisis yo lo que veo y lo que se me transmite es que en el plazo medio o corto, ¿no? Digamos, si hay que hacer una apuesta por un lateral derecho es Fortea. Quizá no sea la semana que viene, pero sí que creo, según los inputs que nos llegan también, va a ser quizá el que más pueda terminar apareciendo por el primer equipo durante este segundo tramo. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a Steizan. Queremos darle las gracias de corazón por haber estado con nosotros. No te miento, igual no es la última vez que te molestamos, pero si no ya le diría a Tavero que te pegue un silbidito, que sé que tenéis buena relación. Y de verdad, gracias de corazón por habernos hecho ese análisis perfecto de un jugador que parece que promete en el futuro. Así que nada, gracias de corazón, Steizan. Nada, gracias a vosotros, un placer. Para mí un placer haber compartido este ratito. Un abrazo, hasta luego. Grande. Chao. Cerramos la conexión con Steizan, nos quedamos aquí en plató con Tavero y con Camacho. Les he hecho una media hora, ya nos estamos yendo de la media hora, pero sí me gustaría hacer una reflexión final. Os lo voy a hacer la misma pregunta a los dos. Es un poco la que le he hecho a Steizan. ¿Creéis que está preparado Fortea para poder jugar? Lo he explicado, contexto tal y como está el Real Madrid en este primer equipo, sabiendo que Lucas va a ser un jugador que aunque se recupere necesita recambio, y segundo, realmente de corazón, ¿qué creéis que va a pasar con él, siendo sincero? Si quieres empiezo por ti, Camacho. Vale, yo creo que si tiene la oportunidad debería jugar, si la tiene. Lo del contexto no me parece ningún problema. Ya vimos, por ejemplo, el año pasado que Cubarsí en el Barça estaba en un contexto difícil, entró en un contexto difícil, el Barça estaba mal y salió Cubarsí y solventó los problemas que tenía el Barça en defensa. Por ese sentido, si eres bueno y estás preparado, yo creo que debes ocupar una posición con la que puedan contar contigo. Y la segunda era si realmente de corazón piensas que Ancelotti va a dar esa oportunidad a Jesús Fortea. Ese es mi tema. ¿Creéis que...? Creo que va a ser, por lo menos estas primeras 2 semanas, va a ser un poco continuista con Valverde y vamos a ir viendo qué es lo que viene por detrás, si tiene alguna opción de convocatoria o vamos... Depende de los resultados también que pasen ahora también en Champions. Vamos a ir viendo. De momento creo que va a ser un pelín continuista con Valverde. ¿Tavero? Sí, yo creo que este primer mes el lateral derecho va a ser Valverde. Alguien tendrá que llamar de la cantera, porque tampoco está Lucas Vázquez en este mes hasta que llegue el mercado de enero. A mí me queda la duda de si en estas primeras convocatorias va a ser Fortea o va a ser David Jiménez o Loren Aguado, por lo que ya hemos dicho, ¿no? También el hecho de estar más hechos y demás.
pero yo sí que creo que a lo largo del segundo tramo de la temporada vamos a ver a Jesús Fortea en el primer equipo del Real Madrid. Yo eso sí que lo creo, y por eso también la semana previa al partido contra el Valencia, desgraciadamente terminó aplazado por lo que todos sabemos, tuvo una semana de entrenamientos con el primer equipo, porque no fue subir para rellenar un hueco un día puntual, fue una semana para de verdad tener una dinámica de primer equipo, y gustó. En el cuerpo técnico gustó lo que vieron. Y esa era la primera pregunta. Sí, no, la segunda es que si crees realmente que se va a dar, o sea, si crees que próximamente le vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí, esta temporada yo creo que sí vamos a ver a Jesús Fortea con el primer equipo. Y un poco para cerrar, que no lo hemos comentado antes, hemos hablado mucho de Jesús Fortea, ¿no? Como un lateral derecho con alma de extremo, con alma de atacante y tal. Una anécdota curiosa, ¿no? Sí. Cuando aún era canterano del Atlético de Madrid, ¿no? Antes de ser el chico, ¿no? Por el cual que derribó ese muro. Él jugó 2 partidos, 2 derbis, uno fue en febrero y otro fue en marzo, si no me equivoco, con el cadete. Uno con el cadete A, otro con el cadete B. Primero fue con el cadete B, siendo el cadete A, siendo el futbolista más importante del Atlético de Madrid. Con el cadete B le hacen bajar al cadete, o sea, el cadete B le hace bajar, ¿no? Del cadete A para jugar ese partido, y le dicen poco menos que juega donde quieras, ponte como quieras. Se puso la camiseta con el 10 a la espalda, jugó de media punta aquel partido, y el cadete B rojiblanco ganó al cadete B del Real Madrid. Y no sé si fue una semana, 2 semanas después, ya con el cadete A, ya en su posición como lateral derecho, volvió a hacer otro gran partido en otro mini derbi, ¿no? Que ya digamos que fue un poco lo que terminó. Aquel fue muy sonado, creo que fue una goleada para el Atlético, y le impulsó también un poco a Arbeloa a decir internamente que quizá este chaval estaría mejor vistiendo de blanco y no de rojiblanco. ¿Qué me iba, Camacho, también? No, te iba a decir que en definitiva, Rubén, si todos los informes que tiene el Real Madrid son buenos, si todos los informes que tiene la selección española son buenos, si el Real Madrid rompió el pacto de no agresión con el Atlético por un jugador, sería por algo, yo creo que más pronto que tarde sí que vamos a ver que tenga una oportunidad en el primer equipo. Bueno, pues ojalá así sea, porque la verdad es que se echa mucho de menos el uso de la cantera en el Real Madrid. Yo creo que toda la información que hemos dado hoy creo que deja entrever exactamente lo que ha dicho Camacho. Creo que es un buen resumen. Si un chico se ha apostado tan fuerte por él, de romper un pacto con un equipo vecino, y además todos los informes que llegan tanto de un lado como de otro, me lo acaba de contar, una semana entera entrenando con el Real Madrid no es una cosa puntual, es más que eso, pues yo creo que Jesús Fortea ¿es el futuro del lateral derecho del Madrid? Pues hombre, evidentemente no podemos adivinarlo, pero sí es verdad que tiene cualidades para ello. Hoy hemos analizado a Jesús Fortea, creo que hemos dejado claro el jugador o la capacidad de jugador que puede ser y a dónde puede llegar, y hasta aquí va a llegar este primer Conexión Cantera. Dar las gracias a Fernando Tavero por haber estado y a Ignacio Camacho, gracias, no será la última vez que nos veamos por aquí. A ti. Y nada, espero que os haya gustado. Si os gusta, darle a like, compartirlo y suscribiros al canal. 1.750.000 personas, no se pueden equivocar, pues no os equivoquéis y suscribiros. Así que nada, este ha sido el análisis de Jesús Fortea. Nos vemos en futuros análisis. Hasta luego. Hasta luego. Chao.